congelados, con sus grandes árboles desnudos y ramas afiladas como garras, parecen guardar secretos que no deben ser revelados. En la distancia, una montaña cubierta de nieve se alza como un vigilante eterno, su silueta envuelta en la bruma. El silencio reina, interrumpido solo por el crujir del hielo bajo tus pies o el aullido de un viento que parece susurrar advertencias en lenguas olvidadas. Pero no solo es el frío lo que se siente en estos lugares, hay algo más, algo antiguo, algo hambriento. Las leyendas cuentan que entre estos parajes invernales habitan criaturas y espíritus que no conocen la piedad. Uno de ellos, el Wendigo. Acecha entre las sombras una bestia nacida de la desesperación, condenada a vagar eternamente en busca de carne y almas. Y mientras recorres estos paisajes congelados, una idea se filtra en tu mente. Quizá estos lugares no estén totalmente desiertos. Después de todo, quizá el invierno no sea el único que reclama a los que se aventuran demasiado lejos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales y te doy la bienvenida a tu dosis semanal de historias de terror. Espero que te haya gustado esa breve introducción, puesto que el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en aquellas leyendas relacionadas con lugares fríos, las montañas, los bosques, aquellos sitios en donde el frío es más letal que la desesperación. Te invito a cerrar los ojos y a llevarte por la inmersión de estas historias. Imagina tu propia versión de estas historias que estoy a punto de contarte. Y déjame saber cuáles fueron tus visiones en los comentarios. Como primera historia para este capítulo, quiero contarte la leyenda del Wendigo, la pesadilla del invierno eterno. Se dice que el Wendigo no es solamente una criatura, sino un espíritu al igual que la leyenda de la Llorona. Un espectro nacido del frío y del hambre más profundos. En las leyendas de las primeras naciones, el Wendigo aparece donde reina el invierno interminable, donde la desesperación perfora más que el viento helado. Su forma cambia según quien cuenta la historia. Algunos lo describen como una figura esquelética con una piel traslúcida que deja ver sus huesos afilados. Otros hablan de un monstruo de garras largas, cuernos como los de un ciervo, pero deformados y retorcidos, como si la misma naturaleza lo hubiera rechazado antes. Sin importar la versión, todos coinciden en algo. El Wendigo representa el hambre insaciable, tanto física como espiritual, y su presencia asegura un destino peor que la muerte. Vamos con la historia de un usuario de internet en donde describe haber tenido un encuentro con este espíritu maldito en uno de estos lugares fríos. Como siempre, te pido que cuentes tu historia a través de los comentarios de YouTube o a través de mi correo electrónico espectropodcast@gmail.com, espectro con K. Te invito a dejarme un like, a dejar un comentario y sin nada más que decirte, ponte cómoda, ponte cómodo. Vamos con este primer testimonio. Yo viví un tiempo en una región remota de Minnesota en los Estados Unidos. La región se caracterizaba por ser mayormente nublada y con nieve durante la temporada invernal. La temporada había empezado con tormentas, y aquella tarde la tormenta había iniciado desde bastante temprano. Yo había salido a buscar comida, algo de carne quizá para pasar los días más duros del invierno. El bosque estaba en silencio, cubierto por una neblina tan espesa que parecía envolver cada tronco como un pañuelo. Mis botas se hundían en la nieve hasta los tobillos y el viento me golpeaba en el rostro, tan fuerte que sentía como si me apretaran la cara. Había algo extraño en el aire, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Los pájaros habían dejado de cantar horas antes y ni siquiera el sonido de las ramas quebrándose bajo mi peso rompía el silencio. Sentí un escalofrío, pero no era por el frío. Me seguía adentrando entre los árboles y recuerdo bien que después de ver a un pequeño grupo de conejos, lo vi. Al principio pensé que era un animal grande, quizá un alce, pero no, era algo más alto, y eso que los alces son bastante grandes. Además, era mucho más delgado, con una forma que no parecía pertenecer a este mundo. Estaba de pie, inclinado sobre algo en el suelo. Me tomó un momento darme cuenta de que era un cuerpo humanoide, o al menos
lo que quedaba de él. La criatura levantó la cabeza, sus ojos, hundidos en las cuencas profundas, parecían dos brasas encendidas. Su mandíbula estaba cubierta de sangre fresca y sus manos largas y huesudas parecían garras. Cuando soltó un gruñido, sentí que mi sangre se congelaba más que el aire que me rodeaba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Lo que yo creo que fue el Wendigo me miró ladeando la cabeza como si estuviera estudiándome. Mi respiración salía en nubes rápidas y pensé que podía oler mi miedo. Finalmente dio un paso hacia mí y un movimiento lento pero decidido. Sinceramente no recuerdo cómo logré escapar. Solo sé que corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando llegué a la cabaña, cerré la puerta con fuerza y puse todas las tablas y sillas que encontré a mi alrededor para bloquearla. Esa noche, escuché pasos afuera. Quizás fue mi paranoia, pero estoy seguro de que el crujido del hielo eran pasos de algo muy pesado afuera de la cabaña. Desde entonces, no vuelvo a hospedarme en aquella pequeña cabaña en el bosque, y si lo hago, estoy seguro de que no será en invierno. Vamos con la siguiente historia del capítulo del día de hoy. Esta historia me fue enviada para cuando realicé los capítulos de nahuales, de brujas, entendiendo que quizá tenga algo que ver, aunque esta historia también encuadra con descripciones, con situaciones y lugares que hemos estado observando el día de hoy. Te pido me acompañes a escuchar la historia que Daniel Yáñez nos hace llegar. Me llamo Daniel y siempre he amado la montaña. Desde que era niño, esas cumbres llenas de misterio han sido mi refugio, mi escape de la sociedad. Cristina, mi esposa, comparte esa pasión. Nos conocimos en un grupo de excursionismo hace unos 5 o 6 años y desde entonces el sendero ha sido nuestro lugar seguro. Así que para celebrar nuestro segundo aniversario de matrimonio, decidimos hacer algo especial. Una acampada en un lugar remoto. Habíamos oído hablar de una zona poco conocida en la Sierra Madre Occidental, cerca de un pequeño pueblo llamado San Felipe del Bosque. Los lugareños nos dijeron que la vista desde allí era espectacular, que el amanecer eran nubes que parecían un océano que rodeaba las cumbres, pero también nos contaron historias, relatos de desapariciones y figuras extrañas entre los árboles. No vayan solos, nos dijo el dueño de la tienda donde compramos algunas provisiones. Nosotros sinceramente nos reímos, creyendo que solo intentaba asustarnos. Somos grandes fanáticos del folclore nacional, en donde cuentan este tipo de historias, así que estas advertencias solo las tomamos como una invitación más para explorar el lugar. La caminata fue hermosa, aunque agotadora. El sendero estaba empinado, rodeado de árboles altos cuyos troncos parecían perderse en el cielo. Llegamos a un claro justo antes del atardecer. Desde ahí podíamos ver la inmensidad de las montañas, bañadas por un sol anaranjado que se desvanecía lentamente. Todo era perfecto. A nuestro aniversario, dije levantando un termo con café caliente. Cristina sonrió y por un momento todo parecía ideal, pero la montaña tiene su manera de recordarte que no siempre eres bienvenido. Cayó la noche, el frío se hizo más intenso de lo que habíamos previsto. La fogata apenas lograba mantenernos calientes. Fue alrededor de las 10:30 de la noche que comenzamos a escuchar ruidos extraños. Primero fueron crujidos como si algo pesado estuviera moviéndose entre las ramas. Cristina me miró nerviosa. «Seguramente es un animal», le dije, intentando sonar tranquilo, aunque internamente yo sentía ese peso en el aire, esa sensación de que no estábamos solos en el lugar. A medida de que los ruidos se hacían más fuertes, encendí mi linterna y apunté hacia los árboles. La luz apenas penetraba la oscuridad, pero alcanzó a iluminar algo que me hizo congelarme. Entre las ramas, a unos 10 metros de nosotros, colgaba una figura. Al principio pensé que era un animal atrapado, pero no, esa cosa era algo más. Era una criatura muy extraña. Todo estaba mal en ella. Tenía brazos y piernas larguísimos, como si estuvieran estirados más allá de lo natural. Su piel era pálida, casi traslúcida, pero tenía un pelaje muy extraño. Su rostro parecía intentar sonreír, pero era una sonrisa retorcida, demasiado amplia, como si le doliera hacerlo. ¿Qué es eso?, susurró Cristina.
aferrándose a mi brazo. La criatura se movió, no caminaba ni corría, saltaba de una rama a otra con gran agilidad y emitía un sonido muy extraño, algo entre un gruñido y un chiflido. Era como si estuviera comunicándose, pero no con nosotros. Apagamos la fogata lo más rápido que pudimos y comenzamos a caminar de regreso al sendero. No corríamos, eso habría sido un gran error. Solo avanzábamos rápido, con los oídos atentos a los ruidos que venían de todas partes. Podíamos escucharla siguiéndonos. A veces estaba en los árboles, otras en el suelo, moviéndose entre los arbustos. Cuando finalmente alcanzamos el auto, nos metimos dentro y cerramos las puertas con fuerza. Cristina estaba llorando, y yo temblando tanto que apenas podía girar la llave de encendido. Al arrancar, miré hacia el bosque una última vez. Allí estaba, parado entre las sombras, quieto, observándonos. Desde entonces algo cambió en nosotros. Aún amamos la montaña y seguimos explorando senderos, pero ninguno de los dos nos hemos animado a acampar de nuevo. La experiencia quedó grabada en nuestra memoria, como una advertencia silenciosa de que algunos lugares, por muy hermosos que sean, guardan secretos que no deberíamos intentar desenterrar. Daniel, muchas gracias por enviar tu historia a Espectro Podcast. Les recuerdo a los que me estén escuchando que no se olviden de mandar sus historias a espectropodcast@gmail.com, espectro con K, para compartirlas por acá. O también, si es que me estás escuchando viendo en YouTube, puedes dejarla en los comentarios. No te olvides de dejar un me gusta y de dejar también un comentario. Vamos a escuchar la última historia que tengo preparada para ti en esta ocasión. Esta historia es enviada por Javier R. Soy Javier, vecino de un pequeño pueblo al pie del Ajusco. Viví casi toda mi vida aquí, y aunque la montaña llega a ser dura por los climas, nunca pensé en irme. Hay algo en el aire frío de los inviernos y en el silencio de las noches que me hace sentir en paz. Pero también hay historias, y algunas de estas son demasiado reales como para ignorarlas. Cerca de mi casa, a unos 20 minutos caminando, hay un viejo panteón que se encuentra en una barranca. No es un cementerio grande, ni mucho menos bonito. Las lápidas están desgastadas, muchas no tienen nombre, y los árboles que lo rodean parecen vigilarte con sus ramas retorcidas. Durante el invierno, cuando el frío aprieta y en ocasiones la nieve cubre el suelo, el lugar se siente distinto, más pesado. E incluso a pesar de la blanquidad de la nieve, el lugar se siente más oscuro. Todos en el pueblo conocen las historias. Dicen que el panteón fue construido sobre un terreno maldito, que los entierros allí nunca fueron bendecidos porque el sacerdote del pueblo desapareció antes de terminar la consagración. También se habla de una tumba en particular, la de una mujer llamada Lucía, que perdió a su hijo en un accidente. Dicen que aún lo busca en las noches frías, cuando el viento trae sus lamentos desde la barranca. Yo nunca había creído mucho en estas cosas hasta hace unos años. Era una noche de enero. Estábamos recién terminando las fechas festivas. Había nevado durante todo el día y todos estábamos cubiertos por una capa blanca que brillaba bajo la luz de la luna. Mis padres me habían pedido que bajara al pueblo a comprar algo de pan y café, porque esperábamos visitas de unos tíos al día siguiente. Así que tomé mi cobija y salí, envuelto además con un abrigo muy grueso, con las manos en los bolsillos para protegerlas del frío. Para llegar a la tienda, tenía que pasar cerca del panteón. Recuerdo que el aire era tan frío que dolía respirar. El silencio era absoluto. Cuando me acerqué al panteón, noté algo extraño. Había una luz tenue que parecía provenir de dentro, como si alguien hubiera encendido una vela. Pensé que era algún vecino dejando una ofrenda, aunque no era época de Día de Muertos. Me detuve, tratando de no prestar atención, pero entonces escuché los pasos. Eran suaves, como si algo ligero caminara descalzo sobre la nieve. Al principio pensé que era algún animal, pero entonces vi las huellas. Eran pequeñas como de un niño. Estaban frescas y marcaban un camino que iba directo hacia el interior del panteón. El miedo comenzó a apoderarse de mí, sinceramente, pero traté de calmarme. Me dije que seguramente eran huellas de algún niño jugando más temprano. No tenía sentido que hubiera un niño jugando a esa hora, menos en ese lugar. Seguí avanzando,
aunque con pasos más rápidos. Pero justo cuando estaba a punto de dejar el panteón atrás, lo vi, junto a una de las lápidas. Había una figura. Era una mujer, con un vestido blanco. Su cabello cubría la mitad de su rostro y parecía estar arrodillada, como si buscara algo en la nieve. Quería correr, pero algo me obligó a quedarme quieto. La mujer levantó la cabeza lentamente y pude ver lo que podía observar de su rostro. Sus ojos parecían vacíos y su boca totalmente congelada. ¿Has visto a mi hijo? Preguntó con una voz que era más un susurro que un sonido. No supe qué decir. El frío pareció aumentar de golpe y mis piernas temblaban. Antes de que pudiera reaccionar, la figura comenzó a levantarse. No caminaba, flotaba, como si el suelo no existiera para ella. Sus movimientos, aunque eran lentos, parecía que había algo aterrador en su mirada, como si pudiera atravesarte con esos ojos vacíos. Fue entonces cuando escuché algo más, un sollozo agudo, débil como el llanto de un niño que venía de la dirección opuesta. No me atreví a mirar. Todo mi instinto me decía que debía correr y finalmente mis piernas me obedecieron. Corrí como nunca antes, con la respiración cortada por el frío y el miedo. Cuando me regresé a la casa, mis padres me encontraron pálido y sin aliento. Nunca les conté lo que vi esa noche. Les dije que me había resbalado y que el frío me había asustado. Pero desde entonces evito pasar cerca de ese panteón, especialmente en invierno. A veces cuando el viento sopla fuerte y trae consigo el aroma del bosque, no puedo evitar pensar en aquella mujer y en esas huellas pequeñas. Me pregunto si realmente estaba buscando a su hijo o a alguien más. Javier, muchas gracias por enviar tu historia a Espectro Podcast. Yo soy gran fanático de los climas nevados, de las montañas, y en las ocasiones que he podido recorrer algún sendero, siempre me llevo una grata experiencia. Espero poder juntar más de estas experiencias en los senderos y de verdad espero encontrarme con algo similar. Esto fue Espectro Podcast. Esto fue tu dosis semanal de historias de terror. Yo me despido, no sin antes mandarte un abrazo y desearte una excelente semana. Espero que te encuentres con bien y te recuerdo que te espero aquí la semana que viene. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.